Sí, ¿verdad? Pe- Muy bien, muchas gracias, Belia. Bueno, sí me escuchan bien, ¿verdad? Muchas Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la RIER a Puertas Abiertas, Investigaciones Educativas en Territorios Rurales. Estamos en la segunda edición y les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan directamente en la sala de Zoom y a quienes nos sintonizan por Facebook también. Una cordial bienvenida, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos, como es habitual, dos ponencias con dos personalidades muy distinguidas. La primera de ellas a cargo del doctor Esteban García Hernández y la segunda a cargo del doctor Luis Ernesto Solano Becerril. Y bueno, como es la dinámica de nuestro seminario, primero presentará el doctor Esteban García Hernández con su ponencia Los saberes docentes presentes en la práctica de educadores en la niñez migrante. Y me voy a permitir leer una breve semblanza para darle la palabra a nuestro ponente. Y bueno, reitero la bienvenida también a nuestros ponentes, un agradecimiento profundo por compartir el día de hoy todas sus investigaciones y por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, el doctor Esteban García Hernández es doctor en desarrollo educativo con énfasis en formación de profesores, docente de posgrado en la unidad virtual de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel candidato, y además, bueno, es miembro de nuestra red temática de investigación de educación rural. También ha publicado, recientemente ha sido partícipe ha participado, perdón, como ponente en el primer Congreso Binacional Migración, Movilidad Humana y Humanidades, organizado por la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad de Texas en El Paso. También ha sido ponente en el cuarto Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina y ha publicado como coautor el libro El estado del conocimiento de la investigación educativa en Chihuahua, Desigualdades Educativas 2008-2018. También es coautor de los estados del conocimiento del decenio 2012 al 2021 del COMIE en el área temática educación, desigualdad social e inclusión, trabajo y empleo. Les doy la más cordial bienvenida, doctor Esteban, y pues adelante con su presentación. Muchas gracias. bien, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Yo creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, la estamos viendo. Muchas gracias. De manera inicial, buenas tardes a todos quienes están en esta reunión virtual el día de hoy. Agradezco a los organizadores, en este caso a quien trabajará con nosotros en esta sesión, a Itzel Cabrera Belia Torres. Y pues un gusto estar aquí en esta segunda edición de la Riera Puertas Abiertas, donde se abre este espacio para presentar investigación educativa realizada en contextos rurales. El tema que voy a presentarles es derivado de un trabajo de investigación que denomino los saberes docentes presentes en la práctica de educadores de la niñez migrante. Y de manera muy general, voy a plantear algunos tres ideas generales como antecedentes. El derecho a la educación como prioridad en el mundo, establecido por organismos internacionales como UNESCO, y la presencia o el aumento, la expansión de la matrícula que se está dando a nivel internacional para educación, principalmente para educación básica, en lo cual México está teniendo esta expansión también, principalmente en educación primaria, donde se habla ya de casi una universalización de niñas, niños que se integran a este nivel. Sin embargo, tenemos un grupo que son los niños que menos asisten a la escuela,
En realidad son 8 subgrupos en los cuales se encuentran los niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes, que constituyen el grupo social que se ha identificado con menos posibilidades de acceder al derecho a la educación. Lo que se ha encontrado en investigación en relación a la educación de este grupo es que es un fenómeno multicausal, y aquí me voy a centrar específicamente en procesos de formación docente que tienen que ver con la educación de niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas. Lo que encontré de manera inicial fue en relación a los docentes que educan a la niñez migrante, es que se relacionan con acciones de capacitación y actualización, pero estas son aisladas, no hay un seguimiento. Se habla de procesos de formación para este grupo de educadores, que es un proceso descontextualizado y con alta rotación de docentes, de tal forma que no se consigue establecer un perfil ideal para los docentes que atienden a estas niñas y niños. Hay dificultades de realizar acciones de acompañamiento por los contextos donde ellos trabajan, y específicamente en Chihuahua encontré una alternativa que fue la organización de consejos técnicos estatales y regionales, y al analizar los contenidos, eran contenidos específicamente así se manejaban, como capacitaciones para los docentes. Al tener primer contacto con los educadores en sus centros de trabajo, me doy cuenta de la variedad de prácticas pedagógicas que están presentes en sus aulas, y entonces me planteo como alternativa no tanto revisar los procesos de actualización que se establecen para ellos, sino una necesidad de reconocer lo que ellos ya hacen desde las aulas y recuperarlo en un estudio. En el estado del arte que realizo, encuentro esta tendencia a fortalecer desde fuera del aula, desde instituciones, con varias estrategias, procedimientos para trabajar con este grupo de docentes. Se busca en primer grupo mm, identificar necesidades de los docentes, de educadores de migrantes, y se buscan estrategias para contribuir a su formación. Se busca cómo responder desde expertos, eh, hacer en cuanto a cómo trabajar con ellos para que mejoren sus prácticas, sin que realmente conozcan lo que sucede al interior de sus aulas. Y un segundo grupo fue, se trabajó en Sinaloa por un grupo de educadores. Ahorita estaba viendo que está acompañándonos Gloria Castro, ella participó en este grupo, Mireya Nájera, coordinados por el doctor Jacobo en esta proceso de habilitamiento intelectual, donde se realizaron acciones de reflexión y afrontamiento para favorecer la formación de educadores de la niñez migrante. Sin embargo, lo que no encontré fue estudios que analizaran los saberes que se generaban al interior de las aulas. De ahí entonces eh, me aboco en esta investigación a buscar aprender desde lo que pasa en las aulas, los procesos que los educadores de población migrante implementan y ponen a prueba para responder a necesidades de aprendizaje, no solo de sus alumnos, sino de las familias migrantes. El objetivo de la investigación general es analizar saberes docentes que aplican profesores al prestar atención educativa a esta población migrante en centros escolares del estado de Chihuahua. Esto durante el ciclo escolar 2017, que fue cuando inició el trabajo de investigación, y específicamente me centraba en la organización de los grupos, qué saberes docentes consideraban los profesores para organizar el grupo, para seleccionar contenidos que enseñaban en las aulas y para diseñar algunas actividades didácticas. Con esto pretendo contribuir al campo educativo, presentando a los docentes como intelectualmente activos, capaces de desarrollar su trabajo con poblaciones en situación de muy alta vulnerabilidad y que son atípicas para el sistema educativo, para un sistema educativo como el nuestro que busca homogeneizar
en las prácticas. Y para el ámbito de política educativa, dar a conocer elementos para que quien diseña programas dirigidos a población migrante observen la posibilidad que desde las aulas hay de generar una pedagogía derivada del trabajo que los docentes hacen con migrantes. Fui a revisar fundamentos teóricos y en una línea del tiempo identificar desde los 1900 el interés que surge por la investigación educativa hasta los 80, 1980, donde ya hay un reconocimiento de la importancia de estudiar conocimiento del profesorado. Sin embargo, el modelo que prevalecía o prevalece incluso, perdón, es un modelo de la racionalidad técnica, es el dominante para conceptualizar el conocimiento profesional. Y a partir de este modelo, la práctica o el formar a los docentes consiste en darles conocimiento teórico y técnico para que ellos lo apliquen en contextos, independientemente de las características que los contextos presentan. Encontré una serie de autores también en contra de este modelo. No me detengo a revisar uno a uno, pero sí hay una alternativa en cuanto a este planteamiento de formar de manera vertical al docente por un grupo de expertos y repensar la práctica y las prácticas para a partir de ahí generar elementos para el desarrollo profesional. A nivel internacional encontré trabajos desde Israel, España, Canadá, Estados Unidos, Argentina, incluso México, con el trabajo de Paola Arteaga, de Antonio Candela, del DIE, en relación a saberes docentes. Y no me detengo a lo que los autores, recuperé de estos autores, sin embargo, de manera general, eh, coinciden en esta idea de recuperar el saber práctico que los docentes generan en su desempeño cotidiano. De manera inicial empecé entonces a confrontar lo que había observado yo en las aulas con lo que estos autores estaban planteando y quienes me apoyaron más en entender el trabajo que hacían muchos de los docentes que investigué o con los que investigué fueron Seichner y Liston con otra clasificación que hacen que llaman saberes sociales que me ayudaron a entender cuestiones de lo que estaba pasando en las aulas con algunos maestros. Analizar saberes docentes requiere ampliar, ir más allá de lo que estos autores han conceptualizado acerca del saber docente, buscar de acuerdo al contexto categorías más específicas y categorías adicionales para entender este fenómeno. Este es un maestro con los que trabajé. Es un maestro que atiende niños rarámuris, el maestro rarámuri, y está reintroduciendo la lengua rarámuri a estos niños porque los papás no les enseñaron su lengua materna y les enseñaron español. Entonces él está haciendo un trabajo ahí interesante como ejemplo de estos saberes que se van generando en los espacios educativos. El marco interpretativo fue una postura fenomenológica y el alcance de la investigación es comprensivo. Trabajé en 3 regiones agrícolas, en 7 municipios del estado de Chihuahua, con un procedimiento de muestreo de una estrategia de variación máxima y el muestreo fue deliberado por conveniencia, cuidando cuestiones de ubicación, vías de acceso, lugares para pernoctar y la cuestión de seguridad que fue muy importante para poder definir a qué escuelas podía entrar o no. Fue una época donde el problema con el narco estaba fuerte todavía, bueno, está todavía, pero había más problema en este tiempo que hice el trabajo de campo y fue algo que me condicionó para entrar a algunas comunidades. Eh, Trabajé con 25 docentes en 12 centros escolares que tenían organización unigrado, multigrado y multinivel. Básicamente los instrumentos, una entrevista semiestructurada que me permitió acceder a las historias de vida de los docentes,
Recuperé experiencias de la práctica docente a partir de videograbaciones de clase y a partir de una entrevista semiestructurada fui definiendo algunas categorías para entender los saberes que ponían ellos en práctica al trabajar con los grupos. En algunas escuelas, en algunos centros, tuve posibilidad de elaborar portafolios con cuadernos escolares y entrevistar a los niños acerca de lo que el contenido del portafolio tenía. Hice entrevistas con estudiantes en Vinas o de manera individual y apliqué 3 grupos de enfoque en 2 de los centros escolares. No me detengo aquí mucho en el protocolo de recolección de información. Básicamente estaba de 3 a 5 días, contando el día de traslado, de llegada, de identificación de características del contexto y los 3 días, el primero con la entrevista semiestructurada, el segundo era la videograbación de clase o de jornada, prácticamente fue de clase escolar. Y el tercer día entrevista al docente con base a la clase que había videograbado y sobre la cual establecíamos un diálogo para entender yo las características de la práctica, los motivos por los que realizaban ciertas acciones. Y el quinto día era ya el traslado y si había algo pendiente aplicarlo. Tampoco me detengo mucho, pero hubo que cuidar las partes de normas éticas al trabajar con niños, hasta la información que tuve que dar en rectoría de la universidad para asistir a estos centros escolares y el trabajo con el director de la Dirección de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales para los accesos y los permisos para llegar con los maestros y que autorizaran trabajar durante esta semana con ellos. En el modelo analítico, retomo de Tardif, de Connell y de Elbas la posibilidad de acceder a los saberes docentes si se cuenta con un dispositivo para observar, con un dispositivo para generar la autoobservación de la práctica y generar un diálogo reflexivo o un intercambio con los docentes. Esto fundamentó el trabajo de campo que realicé en estos días con cada docente. Y Schulman establece criterios mínimos para identificar saberes que fue los que utilicé. El tener características del contexto, una descripción amplia del actuar docente que derivé del video y los fundamentos o reflexiones de estos intercambios discursivos con los maestros. Más o menos así quedaría un gráfico de cómo me acercaba a registros de la clase videograbada. Muchas de las clases hice mapeo de clase después de ver la grabación para poder hacer una entrevista a los docentes y recuperar desde ellos qué es lo que estaba sucediendo en la clase que se videograbó y la entrevista inicial me permitía dar contexto. Entonces, este fue como el trabajo derivado en campo. Como resultado son tres momentos: una definición contextual, luego la parte de construcción de categorías y subcategorías, retomando los tipos de saberes docentes, y una etapa donde integro y trato de entender todo en relación lo que está sucediendo en estos centros escolares. En la definición contextual lo que encuentro es un rompimiento, una ruptura de lo que pasa en la escuela al observar características del contexto, características de los alumnos, con la gramática escolar, con estos normativos que hay de lo que desde el deber ser se espera que suceda en las escuelas. Hay una ruptura entonces también aquí lo vemos, en el cronosistema. El ciclo escolar no es el que usa la escuela regular. El ciclo escolar en Chihuahua es un ciclo escolar agrícola que empieza en marzo y termina en noviembre. No hay recesos escolares, durante esos meses no hay vacaciones. Sin embargo, el trabajo infantil presente en todos los centros escolares que estuve es algo que afecta y modifica el número de días que asisten los niños a la escuela, los horarios de entrada, de salida, incluso de los recreos, en cuanto a los ajustes que se hacen para que el niño asista y muchos de los días vaya a trabajar al campo con sus padres.
También hay una ruptura en cuanto a lo que se esperaría de grados escolares y alumnos por cuestiones de extredad, que fue lo que estuvo presente en la mayoría de los casos. También hay una ruptura con los principios que se plantean en cuanto a simultaneidad. Es la organización de multigrado y multinivel, una forma que rompe con esta idea de escuela graduada, y la comunicación directa que se esperaría en un sistema regular. Aquí no se da en todos los casos porque los docentes son monolingües en español y requieren de alumnos traductores para trabajar con niños que hablan rarámuri o que hablan un idioma diferente al español. Son niños que vienen principalmente de estados como Guerrero, eh, Chiapas, Oaxaca, y entonces hablan triqui, hablan ñañú, hablan una infinidad de lenguas que el maestro incluso no identifica. Me pasó que decían, es que viene de Oaxaca, entonces mixteco le ponían independientemente de la variante que hablara. Y la selección de contenidos académicos es generada por el docente, no cuentan con planes y programas de estudio, no cuentan con libros de texto, precisamente porque como entran en marzo, ya la estadística para la Secretaría se dio en agosto y entonces no fueron considerados para la dotación de planes, de programas, de libros de texto. Entonces, toda esta ruptura genera o detona que el docente actúe y trabaje de forma muy diferente a como en una escuela regular se esperaría que trabajara. A partir de esto se entiende cómo se generan principalmente saberes de tipo experiencial y esto lo quedaría como concentrado en este gráfico. La parte que viene de saberes que lo denomino heteroestructurados, cuando hablan de saberes que aprendieron en la universidad pedagógica, en la escuela normal, en algún curso de capacitación, saberes que tienen que ver con la disciplina que están enseñando o quien retoma alguna cuestión curricular. Principalmente me interesaba la parte de saberes autoestructurados, los que ellos generan a partir de su experiencia, o saberes prácticos le llaman a algunos autores. Y lo más importante que encuentro son dentro de este grupo saberes sociales, es decir, saberes que el docente genera a partir de querer responder a las necesidades y características de la población que está atendiendo. Son docentes que buscan y son sensibles a las características del contexto de los niños y a partir de ahí empiezan a idear y a diseñar formas para enseñar cuestiones tan básicas como la lectura, la escritura, o enseñar el español en algún momento con algún grupo de niños, enseñar cuestiones de matemáticas básicas también. Y entonces esto fue lo que empecé a reorganizar a partir de lo que la teoría estaba diciendo, pero mucho a partir de manera emergente de lo que con los docentes pasaban. Este tipo de gráfico me permitió entender cómo se organizaban los docentes, cómo organizaban sus grupos. Y aquí, como ejemplo, pondría los saberes sociales que recupero a partir del quehacer del docente. Mire, eh, esta idea de escuela no graduada lo encontré aplicado por una maestra en el caso, en La Minita se llama la escuela para migrantes. Ahí la maestra no trabajaba con primero, segundo, tercer grado, todos eran alumnos y entonces lo que generaba era la posibilidad que tenían o el nivel de construcción de lengua escrita para trabajar en el grupo A, quienes no, iniciaban apenas en el grupo B, quienes leían algunas frases o palabras, y en el grupo C, quienes ya eran capaces de leer un texto. Entonces, para esta maestra no existía primero, segundo, tercero, o sea, tenía todos los niños y trabajaba de acuerdo al nivel de desempeño que presentaban, principalmente en lengua escrita. Y esto lo asociaba a la necesidad que la comunidad exigía de que los niños aprendieran a leer y escribir.
en el caso de Betebachi es un albergue. Aquí se manejaba tema único con diferentes niveles de complejidad y al entrevistar a la maestra, pues yo dije, ¿ha trabajado con multigrado o es un curso que tomó en relación a multigrado? Y era más bien explicado desde su lógica, que decía, es que les pongo un problema y luego los que lo resuelven más rápido, pues se los hago más complejo y los que lo van resolviendo, que no lo pueden resolver, busco si es porque no manejan sistema decimal y entonces les planteo estrategias para que trabajen con características de sistema decimal, pero era mucho desde una parte intuitiva que ella buscaba para dar atención a los alumnos. O algo muy interesante en la escuela del caso Laderas, ahí lo que había un procedimiento de movilidad intergrupal. Los niños estaban por grado, pero en algún momento, si a un niño le interesaba de segundo una temática de cuarto, se iba a la mesa de los niños de cuarto, o si la maestra veía que ya era muy fácil la actividad del grupo de tercero, se llevaba al niño con los alumnos de quinto y entonces un niño podía transitar por diferentes mesas a lo largo de la mañana, dependiendo del tema, del interés que tuviera y lo que la maestra consideraba que era lo que el niño iba necesitando. En la garita, allí eran niños del estado de Guerrero, la maestra me decía, son mixtecos, y ahí lo que había es procesos de socialización básicos. A ella lo que tenía era como un plan de acogida para los niños, para que sintieran confianza en ella, en la escuela, en, en gente que, no que hablaba español y que le era ajena pues a lo que ellos traían como costumbres, como características, y entonces todo lo que hacía el tiempo que estuve observando fue procesos de socialización para ellos. Y en el Oasis, lo que observé fue maestros, donde la maestra inicialmente estaba asignada a preescolar, el maestro a primaria, a los 6 grados de primaria, pero la maestra era rarámuri y hablaba lengua. El docente no, el docente hablaba únicamente español, pero tenía muchos alumnos rarámuris que no necesariamente hablaban español de manera fluida. Lo que hicieron fue juntar los dos grupos y entonces parte del grupo, parte de la clase la trabajaba la docente en rarámuri, el docente participaba en español. Cuando algún niño tenía problema para entenderle al docente, la maestra se acercaba y trabajaba en Rarámuri con él. Y entonces era una organización que tenían que no estaba planteada así ante la secretaría. Ellos les decían, ella es la maestra de preescolar, él es el de primaria, pero ya en la práctica funcionaban y planeaban las actividades de esta manera para poder responder a la necesidad de la lengua de los niños rarámuris. Y mucho la focalización de casos como el de Santa María y el Centro de Atención Integral para Niños o Población Migrante en relación a procesos de construcción de la lengua escrita, pero asociados a temas que tenían que ver con el contexto del cual venían los niños, tenían como sede o lugar de origen. Entonces, este tipo de saberes se fueron organizando, se fueron buscando entender, se fueron documentando, y a partir de ahí, fui entendiendo todo este proceso que los docentes generaban para responder a los niños con estos saberes sociales. Ella es la maestra que tenía este intercambio intergrupal. Entonces, de repente ahí veía una niña que estaba en secundaria con los niños que estaban en sexto, pero luego podía pasar con el grupo de quinto. Y entonces había mucha movilidad en estas mesas durante la mañana. Difícil de entender si únicamente se tenía la observación, la grabación. Y era la maestra quien, al ver su video, explicaba y hacía reflexiones de por qué había esa movilidad. Este es el caso del Oasis, ella es la maestra Raramuri, él es el maestro Chabochi, nos dicen a los mestizos, los Raramuris, y el movimiento que tenían en la foto de abajo
era constante entre andar con niños dependiendo del nivel de manejo de lengua en español o en rarámuri, y los dos trabajaban de manera muy coordinada. Así como eso, la estrategia fue para ir analizando nuevamente saberes heteroestructurados, la identificación de experienciales, la identificación de saberes sociales. Nuevamente enfatizo aquí la parte de saberes sociales, donde lo que se buscaba en cuanto a contenidos fueran contenidos que atendieran a características y necesidades de las familias en cuanto a organización, en cuanto a trabajo. Y en secundaria, en sexto grado, había esta tendencia a que los maestros buscaran asociar o seleccionar contenidos, no necesariamente de programas de estudio, pero contenidos que ellos consideraban relevantes. Eh, y el caso Miñaca, que les comentaba muy al principio, que es este maestro que reintroduce la lengua rarámuri porque los padres de familia no querían que sus hijos aprendieran rarámuri y desde pequeños les enseñaban español, y cuando él llega a la escuela valora esta necesidad de recuperar la lengua y trabaja un proyecto interesante con ellos al ser el Rarámuri. Y mm, estos con- eh, contenidos relativos al contexto de los alumnos que las maestras del albergue de Tebachi y de Santa María buscaban para vincular a los niños con el contexto en el cual estaban viviendo durante el tiempo de cosecha y en la región de Cuauhtémoc, aquí en la parte de Manzanas. Esta es una de las actividades que les ponía el maestro para enseñarles en Rarámuri a niños rarámuris las partes del cuerpo, por ejemplo. Y esto es en cuanto a actividades para leer y escribir, la misma lógica de organización. Esto es para trabajar algo de matemáticas. Y aquí los consideré o los ubiqué como saberes sociales porque si bien trabajan con lectura y escritura, son actividades que buscan recuperar saberes tradicionales de las familias, independientemente del estado o de la región del país de donde los alumnos provinieran. Y aquí la forma de acercamiento de esta maestra para matemáticas era, por ejemplo, introducir la serie numérica. Ella iba con los adultos de la comunidad para que le dijeran el nombre de los números, y entonces a partir de ahí ella empezaba a hablar en mixteco, me decía, y esto les daba mucha confianza a los niños para acercarse a ella y empezar a trabajar esta cuestión básica de matemáticas. Este es el maestro de la comunidad que reintroduce la lengua y empieza a trabajar también con lengua escrita. Esta es la maestra que trabaja con niños mixtecos y ella aprende pues palabras inicialmente y después frases que le permiten no solo comunicarse a los niños, con los niños, sino crear con ellos un clima de confianza. Todo esto ya revisado me permite llegar a una tercera etapa donde busco ya entender qué es lo que sucede con estas categorías para tener una explicación y un análisis que me permita, dice Corbin Strauss, generar una teoría emergente. Bueno, mi acercamiento a la teoría emergente fue esta, en relación a que hay una oferta educativa que se dirige a la niñez migrante con esta situación de pobreza y vulnerabilidad educativa, eh, donde se da una ruptura con la gramática escolar en la parte de cronosistema, con los principios definidos del sistema educativo. Y entonces esto genera presencia de saberes docentes en cuanto a organización del aula, en cuanto a selección de contenido, en cuanto a actividades didácticas, donde hay un predominio de saberes generados desde el propio docente a partir de esta necesidad de responder a otro formato que no es el de gramática escolar.
Y hay esta categoría que surge donde se observa una autonomía, pero no es una autonomía que llamo autonomía emergente, es una autonomía limitada al conocimiento para atender a esta población migrante, eh, a partir de la carencia de medios para enseñarlos y con acciones formativas que son y que responden a este modelo de racionalidad técnica. Este proceso de autonomía emergente nos lleva a observar en estos 25 docentes la toma de decisiones, donde ellos asumen responsabilidad, aplican y construyen formas de atención y de enseñanza para los alumnos, pero es diferente a lo que en teoría estaríamos buscando cuando hablamos de autonomía profesional. No es esa autonomía emancipadora, transformadora, es una autonomía que surge por esta necesidad de dar respuesta a estas características de los alumnos, lo que nos lleva a otra necesidad de generar espacios donde a partir de esto que el docente hace se generen reflexiones, se generen explicaciones más allá de descripciones lineales de lo que pasa en las aulas y la necesidad de investigar más y documentar procesos que se están dirigiendo a la población migrante. ¿Qué aprendí con esto? Pues la posibilidad de construir una pedagogía alterna a la que se establece de manera oficial, incluso alterna a la nueva escuela mexicana en función de las características tan específicas que se plantean, porque pudiéramos decir que la nueva escuela mexicana ahora surge de la contextualización, pero con todos estos lineamientos ya preestablecidos, como que hay tipos de proyectos y que hay formas para identificar la lectura del mundo. O sea, creo que eso puede apoyar esto que los docentes hacen, pero no visto de manera vertical y aplicado hacia lo que el docente hace, sino entendiendo primero este saber que el docente genera en el aula y luego que entre en revisión y en diálogo más horizontal con lo que plantean otras alternativas. Bien, sería de mi parte todo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Esteban, por esta presentación que sin duda pues, pone la atención sobre un tema que es de mucha relevancia social, también para la investigación educativa en territorios rurales, que es la niñez migrante y que, bueno, se ve atravesada por muchísimos fenómenos sociales, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctor Esteban, por su tiempo, su presentación. Y bueno, pues ahora quisiera invitar a nuestros compañeros y compañeras que están en el Zoom a que compartan sus comentarios, dudas, preguntas sobre lo que nos compartió el doctor Esteban. Lo pueden hacer escribiendo sus comentarios en el chat o bien encendiendo su micrófono para pues compartir de viva voz sus observaciones, comentarios, dudas. Y también a quienes nos sintonizan a través de Facebook, pues les invito a compartirnos aquí, los vamos a estar leyendo. Aquí Claudia Bustillos en Facebook nos dice magnífica presentación. Y por acá Diana Solares ya levantó su mano. Adelante, Diana, si gustas encender tu micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Esteban, por tan interesante presentación. Complejos e interesantes los análisis, los esquemas que compartiste también. Me llama mucho la atención las estrategias, ¿no? Que van tomando, que van decidiendo las y los docentes de acuerdo con las situaciones específicas que se les presentan. Me gustaría saber cuál es la formación y cuál es la experiencia de las y los docentes que observaste y analizaste. Particularmente me lo pregunto porque supongo que no están demasiado tiempo en las escuelas que se instalan en los campos de cultivo, ¿no? Que debe haber movilidad entre, pues, de maestras y maestros. Entonces,
¿Cuentan con una formación inicial que les dé las herramientas, que precisamente les lleva a tomar esas decisiones didácticas que mostraste? ¿Tienen posibilidades de construir esos saberes en la práctica, tomando en cuenta que suelen estar tal vez poco tiempo? En términos de experiencia, formación, ¿qué nos podrías decir sobre estas maestras y maestros que observaste? Gracias. Un gusto, Diana, que estés por acá. Este, de los 25 docentes, ninguno era normalista. Los maestros normalistas buscan al egresar tener una plaza y entonces salen con el perfil. Y entonces aquí lo que hizo el programa de atención a la niñez migrante fue abrir una convocatoria. Y ahí lo que tenemos son ingenieros, hay un licenciado en Derecho, hay un ingeniero en sistema agrícola, hay un ingeniero en sistemas computacionales. Quien más tendría un perfil parecido al del docente sería quien hizo estudios de la licenciatura en intervención educativa de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Entonces, como formación, no tienen esa característica de haber trabajado, de haber egresado de una escuela normal, por ejemplo. Luego el otro punto es el tiempo que tenían trabajando. Era muy variable, es muy alta la rotación que hay. Entonces, eh, habría quien tenía 4 o 5 años, quien más años tenía ahí. Y eran personas que vivían en la comunidad o cercana a la comunidad donde estaba el centro escolar y tenían, por ejemplo, un perfil de ingeniero en sistemas computacionales. Recuerdo una de las maestras y que había encontrado la posibilidad de trabajar, pero además se había sensibilizado mucho en relación a este grupo y buscaba entonces alternativas en cuanto a trabajo con situaciones didácticas que fueran favorables. Era muy poca la posibilidad que tienen también de interactuar en estos centros escolares. El único de organización completa era el CAINMI, el Centro de Atención Integral, donde ahí había 9 docentes, uno para secundaria, 6 para primaria y 2 para preescolar, que tenían más posibilidad de dialogar y de comentar acerca de las estrategias que pudieran estar trabajando. El resto de los maestros era unitario y en comunidades muy lejanas una de la otra y con posibilidades de reunirse en lo que llamaban el Consejo Técnico, que no es el que conocemos de manera oficial, sino eran reuniones de maestros de migrantes y tenían 1 o 2 reuniones de esas al año con la característica que presentaba, que buscan más que recuperar todo este proceso que ellos llevan a cabo, decirles cómo trabajar y dotarlos de estrategias, que los maestros me decían, es que lo que me dicen en el curso no me es útil. Me repetían, por ejemplo, cuestiones que les enseñaban en cuanto a estructura de lengua escrita. Decían, es que en el curso vimos los niveles de conceptualización de la lengua escrita. Y me confundían al inicio, decían, usted viene para checar a ver si estamos trabajando, identificando niños presilábicos, silábicos, alfabéticos. No, les decía, yo lo que quiero es pues, ver cómo trabajan, quiero aprender en cómo le hacen ustedes para trabajar con estos alumnos. Ya el segundo, tercer día les bajaba la atención y decía, no, pues yo uso un método silábico o yo compré en esta editorial este silabario o este material y es como yo trato de entender. O no, yo les pregunto cómo les enseñaron en su comunidad o cómo han venido construyendo, aprendiendo a leer y escribir. Y entonces eran como esas las situaciones, pero respondiendo hacia una alta rotación, no con un perfil de normalistas y con poca posibilidad de interactuar entre ellos para compartir experiencias en cuanto al trabajo que hacían y mucho temor ante el externo que era yo,
de que fuera a fiscalizarlos y les dijera, a ver el programa, a ver la unidad, a ver el bloque uno, a ver la ficha para evaluar. O sea, ese era como lo primero. Todo el primer día antes de entrar a la escuela era, yo vengo a aprender de lo que ustedes hacen porque es interesante conocer cómo trabajan con un grupo con las características que tienen los migrantes. No sabemos en la universidad pedagógica ni en las normales cómo se da este proceso y por ahí ir tratando, pero al inicio sí era difícil. Era mucho temor de que no les iba a cuadrar la estadística con lo que hacían realmente. Por ejemplo, donde estaba la escuela sin grados, pues sí tenía la maestra todo organizado. A Lupe y a Pedro los tenía en primero, y a Juanita y a Pedrito en segundo, pero eso era para cubrir con la parte administrativa, por si llegaba alguien a checarle, pero ya la dinámica era de movimiento de los niños en función decía, es que estos no saben agarrar el lápiz cuando llegan, entonces empiezo a trabajar con ellos esa parte, independientemente de la edad y sin preocuparse si iban a preescolar, a primero, a segundo, era esa parte de cuestión motriz de agarrar un lápiz, un color, sabe decir su nombre. Eso sería como el formato. Entonces estaban con ese temor que, que eso, por cierto, no lo documenté. Ahorita creo que es muy importante en función de esta situación de entender esta parte que los lleva a cumplir con la cuestión normativa, dar la apariencia de que trabajan niveles de conceptualización, por ejemplo, y la parte que tiene que ver con la cuestión administrativa. Eh, Eso sería como algo que permite entender también esta cuestión de cómo estos docentes buscan atender estas necesidades de los alumnos. Y la otra cuestión es que eran 25 y había que centrarse en menos casos y a profundidad de estudiar lo que pasaba en casos específicos, pero en este estudio lo que sucedió es que llegó pandemia, pero aparte lo que decía Diana, una alta rotación. Entonces al siguiente ciclo escolar ya no encontré a los maestros porque habían concursado, habían ganado plaza, habían encontrado trabajo en la carrera para la cual estaban estudiando, y entonces tuve que entrarle así como que sin la profundidad necesaria que requeriría el trabajo, con 25 docentes y sin tener este nivel de profundidad en casos específicos para tener una mayor comprensión de lo que ahí sucedía. Muchísimas gracias, doctor Esteban. Diana, ¿quieres comentar algo más? Es que vi tu micrófono. Perdón, solo decir que muchas gracias. Gracias por la respuesta, muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Diana. Y bueno, en efecto, pues añade una dimensión mucho más interesante a lo que ya se comentaba. Y bueno, por acá Giovanni Luna Cortés en Facebook nos dice saludos al maestro Esteban, excelente lo que nos comparte y bueno, coincido totalmente. Y Belia Torres tenía su manita levantada, entonces adelante Belia, si gustas compartir. Gracias. Sí, gracias, Itzel. Pues nada más bien felicitar a Esteban por la presentación. Supongo que hay muchas cosas que quedaron fuera, ¿no? Y también entiendo que la centralidad de la investigación fue como los saberes, ¿no? Y la práctica de estos docentes. Pero yo también tenía algunas preguntas y no sé si pudieras aprovechar esta sesión ya después de la exposición un poco relacionadas con lo que decía Diana. O sea, yo pensaba, el estudio también te dio elementos para poder justo caracterizar qué tipo de atención educativa se le da a la niñez migrante, ¿no? O sea, como un poco nos hablabas de estos 25 perfiles que son perfiles diversos y con unas características muy particulares de los docentes y maestros y maestros. Y yo también me preguntaba un poco, pues, cuáles son esa diversidad también de modalidades. Entiendo que decías, algunos eran albergues, por ejemplo, otros no necesariamente albergues, y la diversidad de contextos, ¿no? O sea, como un poco pensando cómo estos aspectos que nos mencionas de los saberes y los distintos tipos de prácticas y los distintos tipos de, sí, como de conocimientos que se desarrollan y las estrategias, pues también obedecen mucho al tipo de contexto, al tipo de perfil del profesor y al tipo de modalidad, ¿no? Entonces, más bien yo pensaba si nos pudieras ahondar ahorita un poquito como qué encontraste de esos 25 casos,
sea, como qué modalidades eran, todas eran albergues, no eran albergues, qué tipo de institución, o sea, como un poco pensando en esa diversidad y creo que justo el aporte que ya está muy claro y que nos mencionas también es una primera caracterización de cuál es el tipo de educación con esta diversidad también pensando de perfiles lingüísticos, ¿no? De la población, de los perfiles de los niños y las niñas en cada escuela es muy diferente de dónde vienen, o sea, como un poco como esa diversidad, si nos pudieras explicar ahorita, porque justo creo que los contextos son muy determinantes y no tan periféricos en esto que tú ya, los resultados que nos presentas, ¿no? Como específicamente de los saberes. Entonces, igual y aprovechar el ratito que queda para que nos pudieras como describir un poco, ¿no? ¿Qué encontraste en ese sentido de las diferencias contextuales en estas 25 casos, ¿no? Que se especificaron en algunos, pero como por ahí iba la pregunta. Gracias, Esteban. No, pues saludos Giovanni y Delia. Respondo a esta parte más del contexto. Lo primero que encuentro como necesario de entender es esta parte de prácticas unigrado en 6 de primaria y 2 de preescolar, donde se trabajaba en el Centro de Atención Integral para la Niñez Migrante, el CAINMI, en el estado hay uno, único, por eso busqué llegar a él porque era como un caso atípico y sería la práctica con con niños en unigrado. Sin embargo, al interior del unigrado, lo que determinaba mucho era el nivel de lectoescritura que los niños tuvieran. Y entonces ahí había estrategias, por ejemplo, de sexto grado, donde se entendía el trabajo del docente a partir de la organización que hacía. Trabajaba temas comunes y no entendía uno que era sexto grado por la temática que estaban trabajando. Sin embargo, había un momento en el que cuando había que escribir, separaba a 4 niños. Y entonces ahí la lógica era que esos 4 niños tenían 12, 13 años, pero no sabían leer y escribir. Llegaron al campo agrícola y entraron a la escuela, los ubicaron en primero y les daba vergüenza ir. Entonces, la forma para integrarlos a la escuela fue decirles, ustedes no saben leer y escribir, van a estar con los niños grandes, con los de sexto, van a hacer todas las actividades que hacen los alumnos de sexto, pero cuando sea necesario escribir, los vamos a separar y llevaban un libro aparte con actividades, era un silabario, donde ellos trabajaban con las sílabas, iban formando palabras y pedían apoyo incluso a los niños que sí sabían leer y escribir. Entonces, era un unigrado, pero con esta característica dentro de cada grupo, que aceptaba a los niños porque venían de Sinaloa, por ejemplo, con su boleta de tercero, pero si no trabajaba, no leía y escribía, entonces había actividades como especiales de lectoescritura, porque había llegado a tercero ahí no por edad, sino por la boleta que traía, pero atendiendo a esta necesidad. Luego teníamos un segundo grupo de los multigrado, que era la mayoría de los casos con niños de primero a sexto, o de los 3 grados de preescolar, o los 3 grados de secundaria, que en una de las secundarias tenían esta modalidad de multigrado. Y se hacía más complejo en los grupos multinivel, donde entraba uno con el maestro unitario y tenía niños de preescolar y niños de primaria, o niños de primaria y niños de secundaria. Y en algún caso, o 2 casos, en Santa María, recuerdo, era una escuela, un centro que tenía pocos niños en primero, por decir algo, eran 6 niños en primero, en primaria, perdón, 2 de preescolar y 2 de secundaria. Entonces, había ahí una cuestión de trabajo con eh, 3 niveles de básica. Eso en cuanto a la organización. En cuanto al tipo de escuela, también era determinante, como dice Belia, esta parte de quienes estaban dentro de la escuela, la escuela tenía perdón, el albergue tenía una escuela, tenía 1 o 2 salones, dependiendo del tamaño del albergue,
Y a partir de ahí era la posibilidad que tenía el maestro no únicamente de convivir con los niños, tenía asignado un cuarto dentro del albergue y entonces convivía con ellos durante todo el día. Estaba a cargo de ellos no únicamente en la escuela, sino podía en la tarde decir que era tiempo de que se asearan o de que prepararan su comida o de que atendieran al niño que andaba solo por ahí en el albergue. Y entonces era otro tipo de relación que se establecía si el maestro vivía en el albergue y el albergue contaba con la escuela. Había otra posibilidad de niños que no estaban en el albergue, pero el productor de la, que había contratado a los padres de estos niños mandaba a los niños en una camioneta. Era inusualmente un productor agrícola muy consciente que daba mucha importancia a la escuela y ponía la camioneta para que llegaran los niños al albergue, a la escuela que estaba ahí en el albergue, en una comunidad. En otra comunidad, caso contrario, lo que pasaba era que estaban los niños en la escuela estaba al centro de la comunidad y a partir de ahí estaba la cuestión de que cuando necesitaban niños para el corte de chile, llegaban pitando las trocas y salían los niños pues, de todas las edades a subirse a la troca para ir al campo a cortar chile porque el productor requería que ese chile se cortara para que no se echara a perder la producción. Entonces, ahí la escuela era como el centro de identificación de mano de obra y entonces era otro tipo de dinámica que se daba porque no estaban en el albergue o un albergue donde había se llama el Oasis, está rumbo a Ojinaga con frontera casi Estados Unidos, a una hora, como para ubicarnos. Y esos campos son de menonitas. Y entonces los maestros no tenían alumnos inicialmente porque todos, llegaba el camión por los trabajadores y se iban a trabajar todos los niños. Entonces habló el maestro con el menor en relación a explicarle que era ilegal, que estaba establecido, que los niños no podían trabajar, y él sin ningún problema dijo, pues ya no voy a dar la orden de que no se los dejen subir al camión en las mañanas. Y entonces trabajó, y realizó eso y fue como la escuela se nutrió de niños de ahí del albergue, porque estando en el albergue estaba sin estudiantes. Claro que esto tuvo repercusiones después con los padres de familia, que hubo un reclamo porque no les alcanzaba para comprar los alimentos. Y pues la historia ahí está muy interesante porque en este albergue no les alcanzaba porque era una tienda de raya. En este siglo, imaginen la tienda de raya antes de la revolución. No les iba a alcanzar nunca porque los precios estaban muy arriba del costo real. Lo que hace el maestro es ir a la presidencia municipal de Ojinaga y mandan un camión cada semana, que es cuando les pagaban, y los llevaban a la frontera. Y ellos llegaban con mucho mandado, decían, es que nos está alcanzando. Pero imagínense los precios de la frontera. Es Ojinaga, frontera con Presidio, Texas. Es caro. Pero para ellos se les hacía barato en función de lo que era la tienda de raya que estaba establecida ahí en el albergue. Entonces, son historias así que se van dando que de repente son más interesantes que mi investigación, como estudios en función de estas dinámicas, pero que te van enseñando cómo el docente asume responsabilidad, cómo el docente genera estrategias, cómo el docente no está supeditado a que le vayan y le den un curso. O sea, ellos nos podrían enseñar muchas cosas de lo que se va generando en este grupo. Y así pienso que tendría que estar dándose, no sé si haya estudios con grupos en situación de muy alta vulnerabilidad en otros contextos y que están siendo, no son visibles. Estamos mucho en la idea de llevarles, de darles, de que el experto haga, que el experto diseñe, que genere estrategias, que les dé los lineamientos, desconociendo toda esta situación que podría enriquecer mucho lo que también desde la teoría se puede estar llevando. Entonces, eso en cuanto a albergues, en cuanto a tipo de organización. Hay otros que son aulas móviles y en esas aulas móviles
eh, tienen todas las condiciones, o sea, son aulas móviles las que me tocó visitar, que tenían 2 computadoras, que tenían refrigeración en tiempo de verano con 40 grados o 38 grados en la parte donde estaba el aula. Era muy cómodo estar en el aula con estas características, pero varía mucho pues esta posibilidad de no es homogéneo, pues depende mucho de dónde llegue el niño, con qué maestro le toque y cómo va a afrontar esta parte de la lengua, por ejemplo. Muchísimas gracias, doctor Esteban, por ampliarnos este panorama que sin duda, como bien señala, pues hace muchísimo más interesante y profundo y necesaria esta investigación en la que, bueno, pues demuestra que la figura docente trasciende pues estas fronteras escolares. Y voy a dar lectura a 3 comentarios más. A lo mejor ya no da tiempo de extendernos tanto, pero aún así no quiero dejar de leerlos. Por acá Marta Alicia Mejía Ramírez en Facebook nos dice, bueno, pregunta, ¿qué elementos comunes de los saberes autoestructurados se dan en cada uno de los casos? Eh, También comenta que ciertamente son muy pocas las investigaciones sobre los saberes docentes y ella menciona que acaba de concluir un estudio sobre esta temática en Zacatecas y le gustaría tener acceso al informe que usted realizó, a la investigación realizada y de igual forma compartir el suyo. Y por acá en Zoom, bueno, nos dice aquí iPhone, no está el nombre, pero comentan, conozco ese albergue de Ojinaga, las familias son violentadas, ganan bien, pero ahí mismo les venden mandado a precios súper elevados. Están un tiempo y se van. Qué gran aprendizaje con su indagación, doctor. Usted vivió desde dentro la situación, yo solo desde el exterior de ese albergue. A lo mejor, doctor Esteban, algún comentario a manera de cierre en el que pues englobe estos 3 pues comentarios, ¿no? Para ir cerrando y poder pasar a la siguiente presentación. Gracias. Seguiré enfatizando esta necesidad de aprender desde las escuelas, de aprender las formas de trabajar con poblaciones. Ahorita hablo de migrantes, pero son muchas las poblaciones en situación con mucha vulnerabilidad que tendríamos que estar recuperando más que estar dictando lineamientos y formas y estrategias de trabajo. Tenemos quienes hacemos investigación la necesidad de ser sensibles, ser humildes en cuanto a que no conocemos este tipo de contextos y así llegar a buscar entender lo que ahí sucede, lo que está planteándose también como alternativas y generar encuentros con los docentes porque no llegan a valorar todo esto que hacen, ¿eh? Esa es otra de las cuestiones, porque me decían, ¿y por qué escribe eso? Porque es importante, les digo, porque es una forma de entender lo que está pasando, pero es lo que yo hago a diario, pues eso que haces a diario es algo valioso. Como profe puedes hacerlo y creo que eso lo hemos perdido mucho los docentes en general, no únicamente los profes de migrantes, el no valorar lo que hacemos, el no documentarlo y el no vernos como protagonistas de las pedagogías. Nos han enseñado y hemos aprendido que es el experto, es el que sabe, es el que va a tomar los cursos y nos habla en un idioma y en un lenguaje que nos puede resultar ajeno, que es lo valioso. Y callamos nuestra voz y callamos nuestra experiencia, callamos la posibilidad de dar alternativas más pertinentes a la población con la que estamos dando. Creo que eso sería más allá de pensar en los migrantes, de pensar en quienes somos profes, quienes somos magisterio, quienes trabajamos en las escuelas, esa necesidad de recuperarnos como profesionales. Así es, Gracias. muchísimas gracias, doctor Esteban, por este último comentario que sin duda es también esperanzador en cierto sentido. Y bueno, Gloria Castro nos dice también muchas felicidades para el doctor Esteban por tan detallada investigación con maestros de población migrante en el estado de Chihuahua. Y doctor Esteban, muchísimas gracias de verdad por hoy compartir con nosotros esta investigación tan relevante. Muchas felicidades también por llevarla a cabo. Y bueno, pasaríamos a la siguiente ponencia para también dar el espacio necesario a maestro Luis. Entonces, pues, muchas gracias.
Seguimos con la siguiente. Sí, gracias, Itzel. Bueno, vamos a presentar a los ponentes. En el cartel estaba solamente Luis Ernesto Solano, pero nos va a acompañar también la maestra Mayo Mesa Trejo, ¿no? Entonces, voy a presentarlos antes de iniciar con su presentación. Entonces, voy a decir alguna información breve para que las personas que no los conozcan, pues tengan referentes. Luis Ernesto Solano Becerril es investigador de tiempo completo en la Universidad La Salle Bajío, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Investigación Educativa y doctor en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de México, es miembro de la Red Temática de Investigación en Educación Rural del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y coordinador general de la Red de Investigación en Estudios sobre Interculturalidad del Sistema Internacional de Investigación Lasallista, RILSA. Y también se encuentra el día de hoy Mayo Mesa Trejo, que es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle Bajío. Actualmente es docente en la Universidad La Salle Bajío. Asimismo, es directora del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, espacio que acompaña a las personas de pueblos originarios en el ejercicio de sus derechos humanos, fortaleciendo procesos de autonomía y buen vivir. Activista y educadora en movimientos de promoción y defensa de derechos humanos, tanto en colectivas locales como en movimientos internacionales. Y la ponencia que nos van a presentar tiene como título Pautas para el acceso a una educación intercultural para la niñez y adolescentes jornaleros agrícolas en León, Guanajuato. Nada más recordarles que tienen 30 minutos entre los dos para que podamos escucharlos y también para poder tener al final pues una sesión de preguntas y comentarios y retroalimentación del público. Y bueno, más bien también agradecer Luis y Mayo por su presencia. Adelante, les doy la palabra. Buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por invitarnos y empezaré yo, más sí haciendo de conocimiento que sí está Mayo, pero también está Fabiola Hernández. Entonces, rápidamente doy contexto de este trabajo y es una investigación que se realizó junto con el Centro de Desarrollo Indígena Loyola. Entonces, es por eso que aquí están abajito, bueno, yo no sé, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ok. Sí, Es por eso que Sí. están y aparecen, gracias Mayo, los nombres, ¿no? Mayo Mesa, Fabiola Hernández, también en su momento, en toda la investigación, estuvo acompañándonos Florencia Martínez y también hay voces del Centro de Desarrollo Indígena Loyola y voces de las familias Nusabi. Todos ellos somos partícipes de esta investigación. Entonces, rápidamente les explicamos como que el contexto general y que comparte mucho con lo que acaba de comentar Esteban, ¿no? Específicamente hablando de Guanajuato, pues según el informe de gobierno, el último informe de gobierno, pues somos el 7º lugar en producción agrícola a nivel nacional y entonces por ello también somos un territorio que de alguna forma atrae y permite la movilidad de familias jornaleras agrícolas, ¿no? En sus tiempos de siembra y de cosecha, principalmente chile, y hay otros elementos, cebolla, etcétera, ¿no? Aparte de que también tenemos vecinos, estados vecinos como Michoacán, Jalisco, tenemos migración de parte de personas de Guerrero y de Oaxaca, y entonces en León, Guanajuato, hay una diversidad cultural que está presente, pero pocas veces es visibilizada y documentada. En cuanto al trabajo de las familias jornaleras agrícolas, compartimos también todo esto que habla Esteban, ¿no? Existe una precarización del trabajo asalariado de las familias jornaleras. Ciertamente hay un aumento de precios, hay un aumento de los rendimientos productivos que no siempre se ve reflejada en aumentos de los salarios para las familias, ¿no? La contratación de mano de obra es para personas indígenas migrantes, a veces monolingües, muchas veces con ventaja de los empleadores, ya sea medianos o pequeños, medianos o grandes productores. Los pequeños tienen, coincido también, que a veces tienen una conciencia y permiten la instalación de escuelas y demás, pero es una situación ahí compleja, ¿no? La contratación
por supuesto que no siguen los estándares mínimos de regulación, no tienen un salario, entonces su salario es a destajo, no tienen una jornada laboral específica, no tienen acceso a prestaciones de vivienda, salud, etcétera, a pesar de que la agricultura es una de las actividades esenciales para la vida y se vio en pandemia. Todo se suspendió, excepto la parte de sembradíos, la parte del trabajo jornalero, etcétera, ¿no? Entonces, se nota que son familias que tienen ahí una situación muy compleja, ¿no? En lo educativo está muy, a pesar de que son pocos trabajos los que hacemos para estas poblaciones, sí está muy documentado todas estas desigualdades, ¿no? Y solo menciono tres porque no quiero profundizar en esta parte. De estos tres documentos está el de directrices para mejorar la atención educativa de los jornaleros agrícolas del INE en 2016, ya casi cumple 10 años ese documento, y si lo analizamos, muchas de las problemáticas siguen vigentes, ¿no? Hay un capítulo, sí, en los últimos estados del conocimiento del COMIE, que justo trabajé con Esteban, y también ahí se hace una recopilación de las investigaciones de los últimos 10 años, y acaba de salir también este año este texto de atención educativa a niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras de Mejoredu, que muestra también una situación, es interesante porque muestra desde la perspectiva de directivos lo difícil que puede ser. Entonces, pero a lo que voy es que está muy documentado estas desigualdades educativas, y es que se dan precisamente por varias razones, ¿no? La falta de pertinencia cultural, la falta de espacios adecuados, luego si es que hay escuelas, hay ocasiones donde no hay escuelas, ¿no? Y se ponen, y me ha tocado debajo de árboles. Luego, si hay escuelas, pues no les dejan utilizar las instalaciones y solo los dejan trabajar en los patios, etcétera. Entonces, el espacio no es lo más adecuado posible. Eh, la cuestión de los docentes, que no es culpa de los docentes realmente, es como una falta de programas que formen docentes para estas poblaciones específicos, falta de materiales, un desconocimiento de la lengua. Acá en Guanajuato eso sucede. Hace 2 años tenían un traductor para todas, un solo traductor para todas las escuelas jornaleras agrícolas migrantes, y pues, para un traductor completamente se veía muy rebasado. Ajá. Entonces, todos estos elementos impactan negativamente en su desarrollo educativo, ¿no? Y sí es cierto, es que la población de niñez y adolescencia jornalera agrícola migrante es una población muy específica, hay elementos de mucha movilidad, esta movilidad depende de los tiempos agrícolas, pero también depende de los intereses de los productores, es muy variable, ¿no? Hay un elemento de monolingüismo o español como segunda lengua hablada, o en ocasiones también una pérdida de la lengua, que también lo documenta Esteban y también está documentado en otros lados. Y es importante entender que las lógicas de las políticas públicas no están pensadas para atenderlos, ¿no? Por ahí había una frase de Carlos Rodríguez, que ha trabajado este tema y me gustó, y lo llevamos aquí otra vez, ¿no? No son las y los niños quienes abandonan la escuela, es la escuela quien nos abandona, porque no ha encontrado, y es bastante complejo, pero no ha encontrado tal vez la forma en que puedan adaptarse a este tipo de población. En cuanto a León, Guanajuato, que es lo que vengo a presentar el día de hoy, pues en primera, vengo a presentar el trabajo que se ha hecho con el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, el CEDIL. El CEDIL existe desde hace 12 años, y si bien es cierto que inicia el CEDIL con una labor de acompañamiento de las familias jornaleras agrícolas e inicia con una visión más humanitaria, ha transitado a desarrollar modelos educativos específicamente para esta población. También pasa por una concientización para que puedan exigir atención justa y culturalmente pertinente por parte del Estado. Y si bien es cierto que León, Guanajuato es una ciudad muy, muy particular, porque estamos dentro de este zona de grandes clústeres industriales del Bajío que van desde Zacatecas hasta Querétaro. Aún así tenemos población rural, y aún así tenemos este tipo de características, ¿no? Entonces el propio CEDIL dice que acompañan en lo rural,
pero en lo rural dentro de un territorio global, ¿no? ¿Dónde se le ponen los audífonos? Gracias. Entonces, se apoya en una ruralidad dentro de lo global y una metáfora que es muy utilizada también por el Centro de Desarrollo, que es en territorios de guerra. ¿Pero por qué? Y es metafórica porque si bien es cierto, no estamos tal cual, y lo dudo por los eventos de ayer, no estamos tal cual en situación de guerra, sí se nota alta violencia, explotación, desplazamientos forzados, este, y una serie de características dentro del propio estado y dentro de la propia ciudad que sí pareciera que estamos en un contexto así. Con toda esta cuestión y el trabajo con el Centro de Desarrollo, empezamos a hacerlo a través de un enfoque de investigación, acción participativa. Entonces, nos reunimos con un enfoque ciertamente horizontal y basado mucho en investigación cualitativa, ¿no? Por ahí hicimos algunas entrevistas a padres de familia y algo que es interesante es que nos sentamos a hacer mesas de trabajo con este centro, ¿no? Entonces, en estas mesas de trabajo, decíamos, pues el conocimiento y lo que se va a trabajar se conforma con estudiantes de servicio social profesional, un investigador, directivas, maestros, maestras del propio centro, incluso se invitó a la cocinera porque también es parte de este centro de desarrollo y también es parte de la comunidad y entre todos hicimos grupos de trabajo, ¿no? Empezábamos con algo bien simple, que es qué se entendía por interculturalidad, para luego saber cómo esto se aterrizaba en su propuesta educativa. Y entonces, bueno, ya en el desarrollo de la investigación, las colegas del centro me comparten que tienen un posicionamiento ético-político, y eso es lo que significa PEP, ¿no? Tienen un posicionamiento ético-político que tiene varios puntos. Es feminista y atiende la cuestión de género, enfocada en el desarrollo de los derechos humanos, está hecho para atención de las niñeces principalmente, con un enfoque intercultural y que reconocen la deuda histórica que existe para los pueblos originarios y para la población de estas características, ¿no? Y entonces tienen esta base ético-política que se aterriza a la educación intercultural. En su primer momento con el centro había varias definiciones por todos lados, por los docentes, por los estudiantes, por los propios directivas, y lo que era constante es que todo el mundo hablaba de desigualdades sistémicas. Y entonces, haciendo ya trabajo de investigación y de reinterpretar la información, encontramos que estas bases ético-políticas se concretan en principios orientadores, ¿no? Cinco principios orientadores y estos principios se aterrizan ya en la acción en sus programas. Entonces, estos 5 principios son fortalecimiento de identidad, vinculación con la vida cotidiana de las familias jornaleras agrícolas, una pertinencia lingüística, se busca esto, incorporación de los saberes de las familias a el currículum y a la propia vida de la escuela, y un ajuste a necesidades. Es decir, la escuela se tiene que ajustar a las necesidades de las familias y no al revés. Y a partir de estos elementos se ven aterrizados en los programas que ellos tienen, que ahorita los menciono 3, pero son las colegas quienes les van a hablar precisamente de estos programas, ¿no? Uno que es el Navalí, que son campamentos campamentos de educación, ellas se las explicarán. Nenemi, que ya es la escuela y la institución con enfoque intercultural, Casa de los Pueblos y otros. Algo que es importante es que el personal se refiere a sí mismos como acompañantes. Entonces, es una educación que se ajusta a las necesidades de las familias, de las niñeces y adolescencias, pero que el propio personal no tiene la directriz, sino que los va acompañando en todo el proceso educativo. Y a partir de este momento también cedo la palabra a Mayo y a Fabi, quienes son también parte de esta investigación y ellas son quienes son también partes y dirigentes del Centro de Desarrollo Indígena y les dejo la voz para que ellas sean quienes expliquen todas las pautas que hacen para el acceso.
Bien, sí, muchísimas gracias Luis y gracias a quienes están viendo esto, porque sí ha sido un camino, pues claro, de recuperarlo, de organizar la información, pero también pues un camino que va antes de nosotras, está con nosotras y seguramente seguirá, ¿no? Yo justamente les invito a que puedan aquí ver esta foto muy poderosa, ¿no? También de un niño en los campos agrícolas y con esta foto les cuento que el Centro Indígena pues somos una organización de la sociedad civil y tenemos cerca de 30 años acompañando en distintos procesos a personas de pueblos originarios en nuestro territorio, ¿no? En León, Guanajuato. Y lo hacemos principalmente a partir de 3 programas o a través de 3 programas. Uno es la Escuela Intercultural Nenemi, en donde es una escuela con preescolar, primaria y secundaria, en donde asisten niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios. Otro se llama Casa de los Pueblos y es un programa donde se acompañan algunos procesos de autonomía económica o también con niñas y niños utziles que están trabajando en los cruceros. Y otro programa es el de acompañamiento a personas jornaleras agrícolas migrantes. Y ahí está este proyecto que se llama Navali, que es el que mencionaba Luis y del que también estaremos hablando ahorita en estas pautas que queremos compartir con ustedes. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta primera pauta. Gracias, Mayo. Vamos a intentar nosotras hacer esto a modo de conversación. La experiencia la compartimos nosotras, pero han participado muchas personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de estos procesos, pues intentamos tejer conversación. La educación no está aislada a otros derechos y compartirles que desde estos 3 programas que tiene el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, acompañamos procesos pedagógicos y también miramos que está presente nuestra integralidad como personas. Específicamente con el acompañamiento a niñas y niños tzotziles, con el colectivo Achlum, mapeamos cruceros para identificar nuestro territorio dentro de la ciudad. En el caso de los campos agrícolas, en donde acompañamos a niñas y niños, a familias jornaleras que vienen del estado de Guerrero y que son de la cultura nasabi o mixteca, como se les conoce, acompañamos situaciones no solo de salud, también está presente algunas situaciones de educación, está salud, ahí hemos documentado muertes maternas de adolescentes y también buscamos fortalecer procesos de soberanía alimentaria. En nuestro quehacer como centro indígena hemos pensado en una base de derechos que responden a nuestro actuar y desde ahí miramos, ¿no? Como el derecho a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia, al trabajo digno, entre otros. Y también es una práctica cotidiana el cuestionar si estos derechos, como están reconocidos, responden o resuenan con los contextos de las niñas y los niños o de las familias jornaleras. Si hay que mirar desde otro enfoque o si hay que reinterpretar. Sí, y bueno, como siempre escuchamos, ¿no? Que los derechos humanos son inherentes a las personas, pero cómo pensarlos puestos en un ejercicio práctico de vida cotidiana, ¿no? De ejercicio de derechos y esta interrelación que existe entre ellos y dentro de la persona, ¿no? Cómo pensar como que parte de estas pautas, por eso decimos la educación no es aislada a otros derechos, como una de estas pautas es saber que siempre es pensar la educación en la integralidad de derechos. También reconocemos que el derecho a la educación tiene un estrecho vínculo con otros derechos, como ya mencionábamos, la soberanía alimentaria, el derecho a la salud, al juego, a la recreación, y que no están aislados. No es que en un tiempo de escuela o de aula no puedas jugar, porque luego se dice, ¿no? Como no porque solo están jugando, ¿no? Como que si pudiéramos dividir y no mirar todo desde una integralidad. Entonces decimos, bueno, es que no podemos separar otros derechos del derecho a la educación, como que los tiempos de otras formas de educar son o de acompañar son distintos a los tiempos del capital. Sí, y por ejemplo, hablando de la seguridad alimentaria o de la inseguridad alimentaria que está presente en los campos, pues es una realidad que atraviesa la vida de muchas personas, ¿no? Que no hay un acceso a una alimentación adecuada, variada, suficiente, inocua, equilibrada y completa. Y que además de verlo desde una mirada de la seguridad alimentaria, hablamos de la soberanía alimentaria, que pues se ha sido arrebatada de nuestras manos
y también de las niñas y los niños y de los pueblos, porque ya tenemos anulada la posibilidad de sembrar, de cosechar nuestros alimentos, y que es muy, no sé si utilizar la palabra irónico, pues que está sembrando y cosechando alimento, que las personas jornaleras agrícolas son quienes sostienen la vida y el campo, y al mismo tiempo ya no hay una posibilidad de saber de dónde vienen los alimentos que se siguen consumiendo. Entonces, por eso también hablamos de este derecho a la soberanía alimentaria. En los campamentos Navalí, que le hemos llamado nosotros a este proyecto, Navalí es el plural para nombrar a niñas y niños en la lengua mixteca, acudimos a los campos diariamente y acompañamos de la jornada laboral de los padres, las madres, un tiempo a las niñas y niños, ¿no? Vamos, montamos una carpa en el campo y entonces es ahí en donde esta carpa se convierte en espacio de todo, de juego, de actividades, para dormir, para comer, para atender las situaciones de salud, ¿no? Y que no lo podemos mirar separado porque incluso la salud de las niñas y los niños está condicionada por estas condiciones en las que viven y en las que trabajan, ¿no? En los campos agrícolas, en muchos campos agrícolas de aquí del estado, no hay, por ejemplo, pues baños, tampoco tienen acceso al agua y no hay espacios para las niñas y los niños. Si las familias cortan en el sol, pues tampoco es que las niñas y los niños puedan acudir a un espacio que esté dentro del campo o un espacio para que ellos puedan estar ahí toda la jornada, ¿no? Entonces, también para nosotras es importante decir que no podemos mirar la educación aislada y que también tenemos y queremos responder a estas situaciones. Sí, y en eso, por eso hablamos de estas pautas y que la educación no es aislada de otros derechos, ¿no? Porque decimos los derechos son mucho más allá de lo estipulado por un mundo occidental, ¿no? Como de estos son los derechos y 15 prerrogativas, sino nos preguntamos siempre para ellas, para ellos, ¿qué es la educación? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se enseña? ¿Qué condiciones se necesitan para que esto suceda? ¿No? No solamente puesta la carga en un actor o en algunas personas. Son estas condiciones que tenemos la certeza que son estructurales, que sostienen las desigualdades y está reproducida también por muchos actores, ¿no? No solo el gobierno. En nuestro territorio, por ejemplo, que ya compartía Luis un poco, está la agroindustria, están los mercados globales, ¿no? Guanajuato está pues dentro, ¿no? De la dinámica también de los mercados globales, y también hay mucho despojo de tierras, ¿no? Un despojo histórico de tierras hacia los pueblos originarios. Entonces, para nosotras es importante pensar en sus derechos, no como una lista dadas por alguien más, sino con esta base y preguntarnos cuáles son los pueblos de las niñas y de los niños, ¿no? Cuál es su historia, cuál es su cultura, y no dejar de ver eso, ¿no? También porque podría ser muy fácil caer en categorizar como niñez, indígena, migrante, ¿no? Incluso como homogenizando a todas las personas de pueblos originarios. También reconocer que acompañar este ejercicio del derecho a la educación de las niñas y los niños significa reconocer que nosotras como acompañantes en el centro indígena asumimos que las niñas y los niños no son del ámbito privado, no son exclusivas de las familias, y es algo a lo que nos toca responder a todas las personas, mirar esos contextos, mirar las situaciones que viven y que atraviesan y entonces hacer propuestas pedagógicas para poder acompañar desde ahí. Sí, pues ahora va la segunda pauta y va a ser como esta imagen que ven y también la que sigue, ¿no? Que es la educación tiene una base de pedagogía crítica, la educación no está solamente en la escuela. Y pues partimos desde las pedagogías críticas, ¿no? Desde que todas las personas tenemos saberes, aprendemos y compartimos, pues lo que es parte de nuestra experiencia y de nuestra vida. Y entonces también ha sido el acompañar reconociendo pues cuánta experiencia hay en una ruralidad que se mueve, en una ruralidad como muy viva, que visita y se apropia de un montón de territorios, que es parte de esos territorios, ya sea en otros procesos, ¿no? Que les contábamos, como en los cruceros, o en diferentes ciudades, o en los campos agrícolas que se mueven entre las ruralidades, pues que están puestas en un mundo globalizado, en un mundo contemporáneo. Y
Acompañar desde las pedagogías críticas o con una base de pedagogías críticas, pues significa reconocer eso, nuestro territorio, quiénes somos, a quiénes acompañamos, nuestra propia experiencia y cómo se teje a partir del encuentro desde nuestros distintos lugares de origen, nuestras historias, pero también nuestros sueños, nuestros anhelos, y que ahí en esa posibilidad del encuentro está pues una clave muy importante. También pensar que los procesos de enseñanza y de aprendizaje no son exclusivos de las aulas, que suceden en casa, que suceden en las carpas, en los campos agrícolas, que suceden en una conversación en el día a día en el centro indígena, en los cruceros con las niñas y los niños tzotziles, que todo el tiempo estamos aprendiendo unas y otras, ¿no? Las niñas, los niños, nosotras, y que aprendemos también, o nuestro conocimiento parte de la vida cotidiana, de lo que conocemos, de los ciclos agrícolas, de la migración, de los diferentes territorios que visitamos. Y también pasa que el sistema educativo actual decide cuáles son los saberes válidos y cuáles no, y entonces algunos caben dentro del aula y algunos quedan fuera, ¿no? En la pandemia, algo creo que ya no tan lejano, pues, nos colocó grandes desafíos como centro indígena y creemos que en general a la educación. Las escuelas cerraron, decimos que el mundo se virtualizó y en el CEDIL pensábamos como, ¿qué va a pasar con las niñas y los niños? O sea, no les vemos, no sabemos cuáles son sus miedos, sus temores, cómo vamos a acompañar esto incluso, ¿no? Y pensamos en opciones, pensamos en seguir acompañando desde una manera presencial, desde el mirar, acudimos a las colonias, ¿no? Para compartir en las calles, acudimos pues a los campos agrícolas y de ahí decíamos, es que la educación no pertenece exclusivamente a las aulas, ¿no? Que los diversos contextos nos desafían y que sí tenemos una responsabilidad como acompañantes, como maestras, maestros, de responder, una responsabilidad ética para dar una respuesta a todos esos contextos que van cambiando. En el caso concreto de los campos agrícolas, el ir al campo nos implica un diálogo con los agricultores, nos implica con muchos actores, ¿no? Con los cuadrilleros, caporales o mayordomos, con las mismas familias, con las niñas y los niños. Y hacemos también esto porque aunque sí existen algunos programas que acompañan a las niñas y a los niños después de la jornada de trabajo en unas viviendas, también reconocemos que muchas niñas y niños no participan. Llegan a lo mejor a veces grupos de 10 niñas o niñas y niños después de una jornada de 8 horas y también que hasta el momento, aunque existen estos programas, no hay cifras oficiales de cuántas niñas y niños continúan o concluyen sus estudios de educación básica en estos programas, ¿no? O en estos programas. También partimos de que lo que pasa en la carpa y en estos procesos de enseñanza-aprendizaje sucede en los campos agrícolas, ¿no? Nos encontramos en un momento determinado y en la siguiente temporada pueden venir esas niñas o pueden venir otras, y aunque vengan, sabemos que si conocimos a Lu, que le gustaba tal cosa y que a lo mejor estaba aprendiendo a caminar y decía algunas palabras, pues Lu que viene en el 2024 no va a ser la misma en el 2025 y entonces pensamos, como no es un modelo, no es un molde, sino hay que estar leyendo pues la realidad cambiante y responder a eso. Las personas que acompañamos, las personas adultas, buscamos más que enseñar eso, ¿no? Como acompañar y conocer cuáles son sus experiencias de vida en el campo, en los cruceros y en su vida cotidiana. Sí, y pensando pues en esta pauta, ¿no? De la base de pedagogías críticas, también, pues para nosotras ha implicado resonar con otras experiencias en otros territorios. Y lo que nos suena aquí, pues es que los afectos, la ternura, los cuidados, pues es base, ¿no? Para nuestro acompañamiento, para el acompañar, tener contacto, mirarnos, detenernos para preguntar, para escuchar. Y partimos de que reconocemos que estamos dentro de un sistema que despersonaliza y anula, ¿no? Como anula identidades, anula culturas, anula el movimiento, anula... Ay, perdón, aquí, ya. Anula un montón de, pues sí, no, como de la cultura, de lo que se vive, y que anula a las niñas, niños y adolescentes jornaleros agrícolas
desde el pensar en un modelo de niñez ideal, ¿no? Basado pues en un enfoque tutelar de derechos, y que las niñas y niños no encajan en ese modelo ideal, ¿no? Que además es homogéneo, que tiene una lógica colonial, ¿no? Y que creemos que ahí tienen que encajar todas las niñas y niños, y entonces nosotras decimos no a esa anulación, ¿no? Les vamos a reconocer, ¿no? Desde eso, desde los cuidados, desde la ternura, empalabrando lo que ellas y ellos nos comparten, reconociendo pues la movilidad en la que se encuentran y reconociendo pues que ellas y ellos, lo que ya decíamos, ¿no? Tienen toda la experiencia pues de todo el recorrido del ciclo agrícola que realizan. Y con esto también compartirles que en las carpas, en los campos agrícolas, llegan niñas y niños o sea, es más, desde, no sé, algunos días de nacidos hasta los 10, 12 años. Hay infancias, hay niñas y niños que están trabajando, que se encuentran en el corte, y quienes no están en el corte vienen a la carpa, o a veces interrumpen un poco el corte y llegan a la carpa, ¿no? Con el permiso de mamá y papá. La carpa es nosotros nos gusta decir esta metáfora, puede ser muy grande, puede ser muy pequeña, depende de dónde la veamos, en un campo agrícola, ¿no? Es muy pequeña si pensamos que hay un sistema educativo que excluye, y lo que hemos dicho a las niñas y niños, como que no toma en cuenta los contextos y que es muy difícil responder. Y puede ser muy grande, porque lo que ahí sucede en los afectos, en el mirarnos desde las pedagogías críticas, tomando en cuenta esto, pues a veces es difícil de empalabrarlo, de escribirlo, ¿no? Niñas y niños, intentamos también como organizar, decimos nosotras, en áreas como el maternal, preescolar y primaria. Eso en el ideal, porque en el día a día esto pues no es posible, porque no podemos separar, y nos hemos dado cuenta, los vínculos están presentes todo el tiempo. Hay quienes cuidan, hermanas mayores o hermanos, que cuidan a otros de la familia, que pueden ser sus mismos hermanos, sus primos o algún familiar, y entonces pues no es que podamos hacer un aula como de bancas aquí, bancas acá, o un espacio definido para tal, sino todos terminamos conviviendo en ese espacio y nos toca adaptarnos, ¿no? Nos toca pensar que ese espacio es compartido y que no necesariamente hay un espacio exclusivo para cada una de estas etapas. Sí, y bueno, como con esto que dice Fabi, ¿no? De que como lo que va sucediendo también en la carpa o en los campos agrícolas, pasamos a esta última pauta, que es la educación se hace con la práctica de quien acompaña, ¿no? O de quienes acompañamos. Y ya compartía hace rato Luis, aquí en el Centro Indígena nosotros nos posicionamos desde acompañar, ¿no? Y en esta relación, pues decimos que va más allá de maestro, maestra, alumno, alumna, porque nos interesa saber de las niñas y los niños que están con nosotras, compartiendo espacios, saberes, pues quiénes son, qué piensan de la migración, qué piensan del ciclo agrícola, cuál es su percepción de que haya agua en el campo, por ejemplo, para regar las plantas, pero no un baño para ellas y ellos, ¿no? La relación no se limita, pensamos a una escuela, a un espacio. Se propicia ahí un encuentro, pero eso da para mucho más. Conocer a las niñas y a los niños, nombrarles, conocer sus gustos, sus intereses y su experiencia de vida es parte de lo que nos hace acompañantes. Y en este ser acompañantes también hablamos de un proceso vivo de, como ya les decíamos hace rato, de casi 30 años, ¿no? Un proceso en el que han participado, si bien como ya también decía Luis, hace 12 años en los campos agrícolas, pues 30 años con todas estas ruralidades en movimiento, con toda esta diversidad de personas también acá en nuestro territorio, y que 30 años ha significado un proceso en el que han participado un montón de personas bien diversas, con muchos saberes, que también ha implicado pues el mismo movimiento del proceso. Es un proceso muy vivo que se va acompañando de cambios culturales, de cambios generacionales, de perfiles, ¿no? Quienes vamos participando. Y que, como ya también se decía al inicio, todas las personas que participamos en el proceso asumimos que estamos dentro de una práctica pedagógica. Quien realiza los alimentos, quien está en el mantenimiento, quienes estamos en funciones administrativas, quienes estamos en funciones de ir a la carpa, quienes manejan, como el reconocimiento del encuentro
y ahí la posibilidad de crear y construir aprendizajes y tejer sueños. Entonces, eso también es bien importante. Y en esta pauta, decir que acompañamos un proceso o muchos procesos también llenos de tensiones con las leyes, ¿no? De que las niñas y niños pues no pueden trabajar en los campos agrícolas, o que si sus papás y mamás las están explotando, o que si el gobierno ya les hizo detenciones porque no cumplían con regulaciones laborales y entonces se quedan sin trabajo, pero hay una deuda por llegar allá. Entonces hay un montón de tensiones que van sucediendo entre las mismas culturas o sistemas de creencias de quienes vamos acompañando, formamos el grupo de acompañantes, tensiones entre lo que dicen los derechos humanos, pero también el buen vivir, ¿no? Para las personas, y tensiones también presentes entre los paradigmas tutelares de derechos humanos, entre muchas lógicas coloniales que atraviesan leyes, prácticas, y bueno, como eso también, un acompañar lleno de tensiones. Y por supuesto que también el acompañar lo hacemos pues desde el cuerpo, decimos nosotras, porque nos atraviesa y ponemos el cuerpo, ¿no? En el campo, en los cruceros. Acompañamos, decimos, pues desde los brazos, desde los ojos, desde la mirada, el corazón, y dándole lugar a cada persona. Es como muy importante nombrar y reconocer a quienes hacemos este espacio, niñas, niños, personas pues adultas que intentamos, decimos, estar disponibles para ellas y ellos. Que el acompañar no es ajeno a lo que sucede en la vida de las niñas y los niños, de los temores que tienen en la migración, en otros estados. Es distinto la experiencia de ser jornalero y jornalero agrícola, lo han compartido, y entonces, pues es estar disponible para escuchar todo eso, ¿no? Como ya decía Mayo, también desde los dolores, las desapariciones y desde los contextos que nos comparten que viven en sus comunidades de origen, ¿no? La violencia, el desplazamiento interno forzado, y bueno, pues desde ahí también es que nos posicionamos y intentamos dar respuesta a esto, ¿no? Reconocer que cada encuentro, que cada temporada, que cada niño o niña es distinto. Y bueno, también como para cerrar esta pauta y esta parte de las pautas, decir que quienes acompañamos no hablamos tunsavi, pero aprendemos palabras o expresiones que las niñas y niños nos comparten. También aprendemos formas de ver la vida, formas de relacionarnos con las otras personas y formas de, pues sí, de acompañarnos. Y cuando ha sido posible, nos hemos acompañado de personas que hablan también su lengua, claro, y no podemos dejar de nombrar el papel central que toman las niñas y niños al interpretar a los demás en lo que se conversa, ¿no? Como las niñas y niños protagonistas de estos procesos. Pues hasta aquí dejamos Mayo y yo la conversación por si tienen preguntas, y decirles pues que esto es, o sea, son como 12 años de acompañar, 10 años, 11 años de campamentos. Las fotos que ustedes vieron son de el trabajo en los campamentos, en los campos agrícolas acá en León, Guanajuato, que intentamos que visualmente puedan describir esto que íbamos compartiendo, ¿no? Entonces esas fotos son pues de este caminar en estos años. Y pues estamos también abiertas para el conversar, para las preguntas que haya. Muchas gracias. Sí, y ya efectivamente hay otras experiencias desde la educación y desde la Secretaría de Educación de Guanajuato, pero esta es de las poquitas que provienen y que se generan desde la organización civil y que también consideramos que deberían de conocerse y tener también estos foros y estos espacios. Y ahora sí ya, para preguntas y respuestas, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Luis Ernesto, Fabiola y Mayo por su presentación. Bueno, vamos a dar pie a las preguntas y comentarios porque ya tenemos poquito tiempo. Iniciamos un poquito después por algunas cuestiones técnicas, pero también ya estamos cortos. Entonces, quisiera primero darle prioridad a los compañeros y compañeras aquí del Zoom, si hubiera algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran compartir. Y también a las personas que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook, pues para que puedan colocar sus comentarios ahí en el video. Bueno, mientras los compañeros se animan a preguntar algo, voy a leer un comentario que hacen en... ok. Diana, si quieres, te damos la palabra aprovechando que estás aquí presencialmente, y ya después vamos juntando el resto de los comentarios. Adelante, Diana. Sí.
Gracias, gracias al colega, a las colegas por su tan interesante presentación. Y yo pensaba, si bien es cierto que la educación no ocurre únicamente en la escuela, ¿no? Que hay otros espacios educativos como el que las compañeras nos presentaron, eh, desde mi trabajo no dejo de preguntarme, ¿y entonces qué puede hacer la escuela, ¿no? ¿Qué se espera de la escuela? Estoy trabajando con una comunidad zapoteca en la Sierra Sur de Oaxaca y esta es una comunidad con población altamente migrante que trabaja en campos jornaleros agrícolas. Y conozco, veo a las niñas, a los niños y a sus familias, cómo se desenvuelven estando en su comunidad. Me va a tocar el martes próximo ver cómo van a sembrar la tierra como un proyecto escolar, ¿no? La tierra que es propia, eh, con cultivos, con productos agrícolas que les son propios. Y seguramente la forma como se desenvuelven, cómo se manifiestan, y me imagino que hasta el cuerpo mismo de cómo se mueve en la tierra propia con las familias, debe ser distinto a cómo ocurre en un campo agrícola que no es el propio, ¿no? Entonces, no sé qué podrían compartir, bueno, seguro pueden más compartirnos mucho respecto a esta reflexión, ¿no? O a esta pregunta que abro de si bien la escuela no es el único espacio educativo, de acuerdo con las experiencias que nos han compartido ustedes, y entonces, ¿qué podría esperarse en el espacio escolar? Gracias. Gracias, Diana. Voy a juntar las preguntas que tenemos, para que podamos hacer como una ronda colectiva. Entonces, gracias, Diana. Ahora voy a dar pie a dos preguntas que están aquí en el chat y a la que les comentaba del Facebook. Mireya Rubio nos pregunta, ¿cómo responden los niños a la pedagogía de la ternura cuando vienen muchos de ellos de familias con expresiones poco afectivas? Y también dice, me encanta el sentido de que todos los que están en contacto con los niños son educadores. ¿Hay alguna formación especial con estas personas que participan, además de los docentes? Y la pregunta de Facebook y el comentario es de Beca Rodríguez. Ella dice, ¿cuáles serían los puntos clave para atender a comunidades indígenas originarias de Guanajuato, aparte de la náhuatl? Por ejemplo, los chichimecas fonaces, que también trabajan como jornaleros. ¿De qué manera creen que la pedagogía que implementan en el centro contribuye a la resistencia y preservación de las tradiciones y cultura de cada población más allá de las aulas? Juntamos estas preguntas y les doy la palabra. Gracias. Ok, pues aquí yo creo que vuelve el punto, quienes están en el centro son quienes pueden responder esto. Ah, súper, ya, ¿verdad? Va, súper. Gracias. Acá andamos Fabi y yo también. Y pensamos en la primera pregunta que, bueno, traer al centro esta pauta, ¿no? Del acompañar desde las pedagogías críticas, nos invita a que cada territorio y cada experiencia es diversa. Entonces no tendríamos una fórmula de qué se espera en el aula, sino más bien una premisa sería no anularles, ¿no? Como escuchar lo que dicen las niñas y los niños, escuchar lo que dicen las familias y romper con las prácticas que les anulan, imponiendo una fórmula de lo que tendría que ser una educación, preguntarles cómo se aprende, cómo se enseña. Entonces yo diría eso, y también me pasaría la segunda, que me parece súper interesante, de la pedagogía de la ternura, ¿no? Cómo también se puede creer que los afectos no están presentes, y al menos en nuestra experiencia las formas de ternura y de compartir el amor están presentes minuto a minuto, ¿no? Las señoras traen a sus hijos o hijas cargados mientras cargan la arquilla de chiles completamente, o sea, muy pesada, ¿no? Y es el cuidado que está en tener al hijo o hija junto a ella, ¿no? Junto a su corazón, junto a su pecho. Los hermanos, hermanas, ¿no? Que traen a su hermanito más pequeño, a su hermanita más pequeño, la forma de cuidarse. Lo que ya decía también Fabi, ¿no? Los vínculos que existen entre los hermanos más chicos, las hermanas más grandes, el decir cómo ya comiste, ya tienes un lápiz, tú tienes plastilina,
Yo creo que la pedagogía de la ternura nos invita a no dejar de actuar desde el amor, y yo creo que las familias jornaleras agrícolas lo hacen todo el tiempo, las niñas y los niños lo hacen todo el tiempo, y pues también desde ahí nos invitan a nosotras como acompañantes a hacerlo todo el tiempo. Y pensaba también en esto de que las expresiones afectivas pues son distintas también culturalmente, ¿no? O sea, como no hablamos el tunsavi, pero sí vemos pues la mirada, la caricia, el abrazo, y también no idealizamos, o sea, también pensamos que la violencia no solo está presente en las familias de las familias jornaleras, está presente en todo nuestro país. Totalmente. Solo que se les traslada a veces a ciertas poblaciones como esto, ¿no? Lo poco afectiva, lo violenta, etcétera, ¿no? Como todas estas narrativas que se reproducen. Y lo que nosotras hemos aprendido es eso, pues a mirar y a resignificar o lo que está pasando allí, como no dejar que se reproduzcan otras narrativas. Pensaba también en esto que compartía mi compañera, cuando las mamás piden o llevan a las niñas, a los que acaban de nacer o más pequeños, a la carpa. Hay una hora y dicen, yo vengo porque a tal hora le toca de comer, a tal hora vengo, o si no puedo venir, me lo llevas al surco como a mediodía, o a qué horas, y están muy pendientes, están muy presentes todo el tiempo, ¿no? De lo pasando. Compartirles también que hace algunos años intentamos hacer una casa de cuidado fuera de los campos agrícolas, porque pensábamos que era muy estratégico, ¿no? Que era un crucero y que allí pasaban a varias localidades y que ahí podían dejar a las niñas y a los niños. Y lo que las familias nos dijeron fue, no, nosotros queremos que vengan al campo porque ahí estamos nosotros trabajando y porque allí les vemos y allí también les cuidamos. O sea, como que no trasladan esto del cuidado. Todo el tiempo lo están haciendo, que estén cortando, ¿no? Sí, y también pensaba en esto, ¿no? De que es muy necesario y que las pedagogías críticas nos invitan a mirar los diversos contextos y a responder de maneras creativas. Como no podríamos decir que hay una receta, pero lo que sí coincido con Mayo es que parte de no anularles, ¿no? Y de no creer que porque son niñas y niños no saben, no tienen una experiencia, pueden dar cuenta de lo que pasa en la migración, incluso si les preguntamos, a ver, ¿cómo es esto que tú aprendiste? ¿Quién te enseñó a cortar? O cómo, si no has ido a la escuela, ¿sabes cuántas arpillas o cuántos kilos le caben a la arpilla, ¿no? O sea, como detonar la conversación con ellas y ellos. Sí, y bueno, de las también últimas preguntas, sumaría a quienes acompañamos, que si hay una formación especial, pues no, yo creo que no tenemos como una formación especial, ¿no? Quienes estamos en el centro, como que son formaciones muy diversas y eso es lo que nos complementa y lo que nos nutre definitivamente. Si bien hay personas que están formadas, ¿no? En pedagogía, en educación, también hay personas que son formación de psicología, personas que son de formación trabajadoras sociales, derecho, comunicación, y que la invitación siempre, nuevamente desde las pedagogías críticas, es esos saberes, ¿no? No situarnos solamente en un rol, sino aperturarnos a aprender y conocer de las demás experiencias y la disponibilidad de escucha y de construir con las niñas y niños también en los campos. Aunque no tenemos todos la misma formación, al proyecto se suman personas que son voluntarias también y personas de servicio social diversos. Y aunque no seamos de formación docentes, sí hay algo bien importantísimo y creo que es justo el piso político y ético del por qué hacemos lo que hacemos. O sea, desde dónde lo hacemos. No estamos, bueno, no por decir menos de los cuidados, pero es cuidar, es acompañar, es responder, es mirar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en un contexto en donde hay una educación, un sistema educativo que no alcanza a responder y que si nos quedamos allí, pues pasaría mucho tiempo, ¿no? Sino buscar otras formas. Entonces, sí es bien importante el saber que esto que hacemos es con las niñas y los niños, para las niñas y los niños, y no mirándoles desde el que hay que llenarles de contenido o solo transmitirles saberes, sino el que a quien yo tengo frente a mí también me dice mucho de la vida, ¿no? Y buscamos estar en constantes reflexiones, ¿no? Porque al final del día estamos, como dice Rita Segato en Contrapedagogías de la Crueldad, estamos en el sistema, no estamos frente a sistemas, estamos
en un sistema adultocéntrico, capitalista, neoliberal, ¿no? De supremacía blanca que atraviesa las realidades de las personas y las nuestras. Entonces, constante irnos espejeando también para autocuestionarnos y pues transformar prácticas que también puedan estar desde estas otras lógicas que no queremos. Muy bien. Si hubiera algún otro comentario, gracias, compañeras. Si hubiera algún otro comentario en Facebook, parece ser que ya no tenemos, pero nada más como para cerrar. Y bueno, y si no, pues más bien me resta agradecerles, Fabiola, Mayo, por estar aquí presentes, Luis Ernesto, también por la presentación, y a Esteban por también su interesante presentación de todos. Y pues más bien, como ya estamos justo colgados un poquito de la hora, lo que quiero ahora para cerrar, pues es simplemente recordarles nuestra próxima sesión, que está planteada para el 29 de noviembre, y vamos a tener dos presentaciones. La primera es de David Castro, de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, con su ponencia sobre enfoques de educación intercultural y políticas educativas en México, 1980-2022, y a Lucila Sánchez García, de la Universidad de Guadalajara, tácticas y estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la materia de lengua indígena. Y también quisiera hacerles otro comercial a propósito del tema de la migración y bueno, muchos otros temas que han surgido aquí en la RIER, así es, a puertas abiertas en el seminario de los miembros de la RIER, que está abierta la convocatoria. Hoy se abrió la convocatoria a la maestría en Antropología Social del CIESAS Pacífico Sur. El CIESAS Pacífico Sur es un centro público CONACYT donde yo tengo el gusto de poder trabajar. Y esta maestría abre una línea, hay dos líneas, antropología médica y educación, diversidad y poder. Uno de los ejes que se está ofertando en esta nueva convocatoria es migración y educación. Entonces, entre muchos otros temas que tienen que ver también con sujetos docentes, trabajo docente y educación y territorio, ustedes pueden ingresar a la página de CIESAS, que es www.ciesas.edu, en la sección de convocatorias. Y bueno, es más bien como una invitación para que puedan explorar. La maestría tiene beca CONACYT, que también es un gran apoyo para las y los estudiantes que quieran aplicar. Y bueno, más bien es como un comercial un poco relacionado con las temáticas de la RIER. Y bueno, pues más bien agradecer, creo que tuvimos una excelente sesión, con temas muy complejos, muy diversos, pero que justamente nos puedan dar el panorama de lo que se hace dentro de la RIER, y no solo dentro de la RIER, sino de las personas que colaboran con otras instancias. En este caso, como el día de hoy tuvimos pues la participación de Mayo y Fabiola para conocer este trabajo de articulación que ha hecho de manera directa Luis Ernesto junto con la asociación civil que nos presentan, ¿no? Entonces creo que también es un poco la idea de ver cuáles son las distintas redes en las cuales se mueven las y los integrantes de la RIER. Y bueno, más que nada, pues eso, agradecer, muchas gracias a los compañeros que nos acompañaron aquí en la RIER. Siempre es difícil los viernes en la tarde, fin de semana, sí es complicado, pero pues estuvieron aquí también acompañando y apoyando el seminario. Y bueno, también la grabación se queda ahí en el Facebook para las personas que no pudieron estar, pero pues pueden pasar la liga para después verla en formato asincrónico, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Itzel, muchas gracias por la coordinación y nos estamos viendo el 29 de noviembre. Gracias.